Mi nombre es Marcos, tengo 34 años y trabajo como técnico en sistemas. La carretera San Fernando-Matamoros siempre ha tenido fama de ser peligrosa, y no solo por los rumores de inseguridad. Aquella noche, mientras conducía hacia Matamoros, me tocó experimentar algo que nunca podré olvidar. Había salido tarde de San Fernando, eso de las 9:30 de la noche. El aire era denso, y la niebla comenzaba a deslizarse sobre la carretera como un manto blanco que reducía mi visibilidad. Con las luces altas de mi coche, apenas podía distinguir las líneas del pavimento. El ambiente era inquietante, y aunque llevaba música para distraerme, me encontré bajando el volumen más de una vez, sintiendo que algo en el entorno exigía silencio. A mitad de la nada, mi radio comenzó a emitir un extraño zumbido, una interferencia que no había escuchado antes. Cambié la estación varias veces, pero el sonido persistía, como un siseo mezclado con murmullos. El clima, pensé, tratando de convencerme, pero el aire en la cabina del coche se sentía más pesado. De repente, el motor comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y mi coche se detuvo lentamente en el arcén. Apagué el motor y traté de encenderlo nuevamente, pero no respondía. Salí del coche, pensando que podría ser algo del alternador. El frío nocturno era más penetrante de lo que debería, calándome los huesos. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una luz intensa se movía en el cielo. No era una estrella ni un avión. Cambiaba de dirección de manera errática, como si estuviera buscando algo. Regresé al coche apresurado, pero justo cuando iba a abrir la puerta, una vibración recorrió el suelo, tan fuerte que sentí como si la carretera misma estuviera viva. Miré al horizonte y vi que aquella luz no era la única, al menos 3 más habían aparecido. Se movían en un patrón que no tenía sentido, formando un triángulo perfecto antes de detenerse en seco, como si me hubieran detectado. La luz más cercana comenzó a descender lentamente, y entonces lo escuché. Un zumbido agudo, casi doloroso, que hacía vibrar mis dientes. Me escondí detrás del coche, respirando con dificultad. En ese momento, algo iluminó todo a mi alrededor. Una luz blanca intensa descendió sobre mí, como si el cielo mismo hubiera decidido abrirse. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Sentía mi cuerpo pesado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. De repente, la luz se apagó y el silencio que quedó fue peor que cualquier ruido. Me atreví a levantar la cabeza y mirar hacia el cielo. Las luces seguían ahí, flotando en la distancia, pero ya no se movían. Algo en el ambiente había cambiado. Regresé al coche temblando, y fue entonces cuando vi que no estaba solo. En el asiento del copiloto había una figura. Era humanoide, pero algo no cuadraba. Su piel tenía un brillo metálico, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. Estaba inmóvil mirándome fijamente. No sé cómo no grité. Sentí mi garganta cerrada mientras trataba de entender qué estaba viendo. Fue entonces cuando escuché su voz, o algo parecido a una voz. No movía la boca, pero palabras se formaban en mi cabeza. No debiste detenerte aquí. Sin darme cuenta, mis manos estaban en el volante. El coche, que antes no encendía, ahora rugía con fuerza. La figura seguía ahí, sin moverse. Pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces. Mientras avanzaba por la carretera, miraba de reojo al asiento del copiloto, esperando que esa cosa desapareciera, pero no lo hacía. Seguía ahí, observándome, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. «No temas, solo observamos», dijo nuevamente aquella voz en mi cabeza. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el coche en línea recta. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. El resto del trayecto fue un borrón. No recuerdo cómo llegué a Matamoros, pero cuando estacioné el coche frente a una gasolinera, lo primero que noté fue un detalle inquietante.
En el parabrisas había marcas circulares, como si algo lo hubiera estado tocando desde fuera. Miré mi reloj y me llevé otra sorpresa. Eran las 3:45 de la madrugada. No podía explicar qué había pasado con esas horas perdidas. Desde esa noche, evito a toda costa esa carretera, pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo verlos, esas luces en el cielo y esos ojos negros que parecen perforar mi alma. Y aunque no tengo pruebas, sé que ellos siguen ahí, esperando, observando. Me llamo Miguel, tengo 35 años y quiero contar algo que nos pasó hace algunos años en la carretera Zacatecas-Durango. Esta historia me marcó tanto que, aunque el tiempo ha pasado, todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche oscura, de esas donde el cielo parece un manto negro sin estrellas, y solo los faros de los autos iluminan el camino. Esto nos pasó cuando mi primo Diego y yo salimos tarde de Zacatecas después de visitar a unos clientes. Diego es muy bueno con los negocios, y ese día habíamos cerrado un trato importante, así que, a pesar del cansancio, veníamos de buen humor. Sin embargo, nos quedaban unas cuantas horas para llegar a Durango, y la carretera no era precisamente un lugar acogedor. El paisaje en esa zona es árido, con cerros bajos y arbustos secos que parecían sombras deformes bajo la luz de los faros. Nunca se me va a olvidar la sensación de ese trayecto, como si el aire estuviera más pesado de lo normal, como si algo nos estuviera observando desde la oscuridad. La radio apenas funcionaba, así que solo se escuchaba el ronroneo del motor y de vez en cuando algún comentario de Diego, quien no podía quedarse despierto mucho tiempo. ¿Ya llegamos a Sombrerete?, preguntó Diego medio dormido, con los ojos apenas abiertos, como quien intenta mantenerse alerta, pero ya está perdiendo la batalla contra el sueño. No, todavía falta un rato, le respondí, tratando de no sonar preocupado, aunque esa sensación extraña no se me quitaba. Sentía un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca, aunque sabía que estábamos solos. De repente, vimos algo al costado de la carretera, una figura oscura. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un perro callejero, pero a medida que nos acercamos, me di cuenta de que era una mujer vestida completamente de negro. Estaba parada, inmóvil, como si nos estuviera esperando. Su vestido largo casi tocaba el suelo, y su cabello negro desordenado caía sobre sus hombros. Había algo en su postura que me hizo sentir un escalofrío inmediato. Diego también la vio y se incorporó rápido. ¿Qué es eso?, me preguntó, con los ojos muy abiertos. Parece una mujer, le respondí, y bajé la velocidad sin pensarlo. En mi mente, luchaba entre el impulso de seguir de largo y el de detenerme para ayudar, pero algo me decía que debía tener cuidado. Cuando nos detuvimos a unos metros de ella, bajé la ventana y le pregunté, ¿está bien, señora? Ella no respondió al principio, solo levantó la mano y señaló hacia adelante, al camino. Luego, con una voz baja y pausada, casi como un susurro, dijo, «No sigan por aquí, hay peligro más adelante». Me quedé helado. Había algo en su tono que no sonaba como una advertencia común, parecía más bien una súplica o incluso una orden. Diego me dio un ligero codazo y me susurró, «Vámonos de aquí, esto no me gusta nada». Asentí, pero antes de que pudiera arrancar, la mujer dio un par de pasos hacia nosotros. A la luz de los faros, pude ver su rostro más claramente. Estaba pálida, con unos ojos que parecían vacíos, sin vida, como si fueran dos pozos oscuros que absorbían todo. Sin decir nada más, pisé el acelerador y nos alejamos de ahí. Pero el recuerdo de su mirada se quedó conmigo. Avanzamos en silencio por varios minutos. Diego miraba constantemente por el espejo retrovisor, pero la mujer había desaparecido. Yo también revisaba el camino detrás de nosotros, como si esperara que apareciera de nuevo en cualquier momento. ¿Crees que era una loca?,
Me preguntó Diego finalmente, rompiendo el silencio. No lo sé, le contesté, pero su cara... Algo no estaba bien con ella. No era normal. Seguimos adelante, pero poco después vimos unas luces intermitentes en la distancia. Había varios vehículos detenidos y personas reunidas en la carretera. Nos detuvimos y al bajar nos encontramos con un accidente terrible. Un camión de carga estaba volcado y había varios autos destrozados. Policías y paramédicos trataban de ayudar. Me acerqué a un oficial y le pregunté, ¿hace mucho que pasó esto? Unos 15 minutos, me respondió. Al parecer un conductor perdió el control y provocó una carambola. Sentí un nudo en el estómago. Si no nos hubiéramos detenido a hablar con la mujer, habríamos llegado justo en medio del accidente. Diego también lo notó y me miró con los ojos muy abiertos. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabíamos lo cerca que habíamos estado del desastre. Cuando finalmente pudimos continuar, no hablamos durante mucho rato. Ambos teníamos la misma pregunta en mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Y cómo sabía lo que iba a pasar? Al llegar a Durango, intenté olvidarme del incidente, pero en las semanas siguientes escuché a otros conductores hablar de una mujer vestida de negro que aparecía en esa carretera para advertir a los viajeros. Algunos decían que era el espíritu de alguien que había muerto en un accidente, mientras que otros creían que era algo más siniestro. Cada historia era diferente, pero todas coincidían en algo. Esa mujer aparecía en los momentos más inesperados. Nunca encontré una explicación, pero cada vez que paso por ese tramo desértico, no puedo evitar mirar de reojo, esperando y temiendo volver a ver a la mujer vestida de negro. Aunque ya no me detengo a hablar con nadie en esa carretera, su imagen sigue grabada en mi memoria como una advertencia que jamás podré ignorar. Me llamo José, tengo 42 años y hasta hace poco tiempo pensaba que nada podía sorprenderme en la vida. Esa noche, la carretera Villahermosa-Cárdenas me demostró lo contrario. Trabajo como repartidor de productos farmacéuticos y ese día había realizado una entrega urgente en Villahermosa. Regresaba a Cárdenas después de una jornada agotadora, ansioso por llegar a casa y descansar, cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Todo empezó con una sensación extraña. La carretera estaba especialmente solitaria. Había tomado esa ruta infinidad de veces, pero esa vez algo se sentía distinto. El aire estaba pesado, casi como si la misma atmósfera quisiera advertirme de que algo no andaba bien. La radio de mi coche había perdido la señal, dejando al motor como mi única compañía. Los árboles a los lados de la carretera proyectaban sombras extrañas bajo la luz de la luna. Siempre me había burlado de los relatos de la mujer de blanco y las luces danzantes, pero esa noche algo en mí comenzó a dudar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando algo captó mi atención. A la distancia, sobre el lado derecho de la carretera, vi una luz. Al principio pensé que era una motocicleta estacionada o un auto con las luces encendidas, pero a medida que me acercaba, la luz no parecía provenir de un faro ni de ningún vehículo. Era una esfera flotante, de un blanco azulado que pulsaba suavemente, como si estuviera respirando. Desaceleré instintivamente, intentando comprender lo que estaba viendo. La esfera permanecía inmóvil, suspendida a unos 2 metros del suelo, justo al borde de la carretera. Contra mi mejor juicio, me detuve. Abrí la ventana del coche y asomé la cabeza para ver mejor. Un silencio casi sobrenatural llenó el aire. Ni un grillo, ni el viento, nada. La luz flotó lentamente hacia los árboles, como invitándome a seguirla. No, ni loco, murmuré para mí mismo y cerré la ventana. Pero cuando estaba a punto de acelerar y seguir mi camino, otra luz apareció, esta vez al frente del coche. Luego otra más y otra. En cuestión de segundos, una docena de esas esferas me rodearon. Algunas se movían con rapidez, otras flotaban lentamente, como si estuvieran observándome. ¿Qué demonios?, dije, con la voz temblorosa.
Intenté avanzar, pero el coche no respondía. Giré la llave del encendido una y otra vez, pero el motor no daba señales de vida. Las luces exteriores del coche parpadearon antes de apagarse por completo. Comencé a sudar frío mientras buscaba desesperadamente mi teléfono, pero cuando lo saqué del bolsillo, la pantalla estaba congelada, sin señal ni función alguna. Todo a mi alrededor parecía haberse detenido. Una de las luces, más grande que las demás, comenzó a acercarse al parabrisas. Su luz intensa me obligó a entrecerrar los ojos. Fue entonces cuando la vi. Dentro de la esfera parecía haber algo o alguien. Una sombra humanoide, delgada, con extremidades largas y movimientos fluidos, casi hipnóticos. No tenía rostro, solo una presencia que transmitía algo que no podía describir. Era como si me estuviera escudriñando. De repente, una risa suave pero perturbadora resonó dentro del coche. Volteé rápidamente hacia el asiento trasero, pero no había nadie. La risa se convirtió en un susurro, palabras ininteligibles que parecían venir de todas direcciones. «¡Ya basta!», grité, abriendo la puerta y saliendo del coche. Apenas puse un pie fuera, las luces comenzaron a alejarse hacia los árboles, moviéndose en un patrón que parecía coreografiado. Contra todo instinto, las seguí. Caminé unos metros dentro del monte, tropezando con ramas y sintiendo el corazón latiéndome en los oídos. Las luces me guiaron hasta un claro donde el aire se sentía helado, a pesar de que en Tabasco nunca hace frío. En el centro del claro había algo, una estructura vieja y oxidada, como los restos de un auto que había sido devorado por el tiempo. Al acercarme, noté que en el asiento del conductor había algo más, un cadáver, casi reducido a huesos, con un uniforme que reconocí. Era de mi compañero de trabajo, un hombre llamado Ramón, que había desaparecido en esa misma carretera años atrás. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las luces comenzaron a girar alrededor de mí, más rápido y más cerca, como si me estuvieran envolviendo. Sentí un dolor agudo en la cabeza. De pronto, los susurros volvieron, pero esta vez pude entender las palabras. «Tú también te quedarás aquí». Con un grito de puro terror, corrí hacia mi coche, tropezando y cayendo varias veces. Las luces me perseguían, cada vez más cerca, iluminando el camino como si se burlaran de mi desesperación. Cuando finalmente llegué al auto, encontré el motor encendido y las luces prendidas, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo dos veces, subí al coche y pisé el acelerador. No me detuve hasta llegar a Cárdenas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces y escuchaba esos susurros. Desde entonces, evito esa carretera. No me importa manejar horas extra con tal de no volver a pasar por ahí. Me llamo Jesús. Tengo 32 años y esa noche estaba regresando de una reunión familiar que se extendió más de la cuenta. Conducía mi viejo Chevy por la sinuosa carretera que conecta Guayapán con Tuxtepec, Oaxaca. Había decidido tomar ese camino porque era más rápido, aunque sabía que tenía fama de ser peligroso, especialmente de noche. No era la primera vez que lo recorría, pero esa noche todo se sentía diferente. La niebla cubría el asfalto como un sudario, y los árboles parecían extenderse hacia el cielo, formando túneles oscuros que engullían las luces de mi auto. La radio hacía tiempo que había perdido la señal, dejándome solo con el rugido del motor y el monótono crujir de las ramas que caían sobre la carretera. Mi madre siempre me decía que no condujera de noche por esos caminos. Decía que en las montañas se escondían cosas que no podían explicarse con palabras, pero nunca había creído en esas historias, hasta esa noche. Conforme avanzaba, las luces de mi Chevy iluminaron algo al borde del camino, un anciano. Estaba encorvado, vestido con un sombrero de paja raído y una camisa de manta que parecía de otra época. Llevaba un bastón, pero lo sujetaba sin usarlo realmente. Reduje la velocidad instintivamente. El hombre alzó la mano, pidiendo un aventón.
Dudé. Recordé los cuentos que me habían contado sobre las apariciones en esa carretera, pero pensé que sería cruel dejar a un anciano solo en medio de la nada. Respiré profundo y me orillé. Bajé un poco la ventana y le hablé. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» El anciano me miró fijamente. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos tenían un brillo peculiar, como si reflejaran una luz que no provenía del auto. «Lléveme al siguiente cruce, muchacho», dijo con voz ronca, pero serena. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había algo en la manera en que el hombre me miraba, como si pudiera ver algo más allá de mi piel y huesos. Aún así, asentí y desbloqueé la puerta. El anciano subió con lentitud y noté que, a pesar de su edad, sus movimientos eran demasiado fluidos, casi antinaturales. El auto volvió a ponerse en marcha y el silencio llenó el espacio. Intenté romper la tensión. «¿De dónde viene, señor?» «De muy lejos», respondió el anciano, sin desviar la mirada del camino. «Más lejos de lo que imaginas». Tragué saliva. Intenté no darle demasiada importancia a la respuesta y enfocarme en la carretera. Pero cuanto más avanzaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. Había pasado esa ruta docenas de veces, pero las curvas parecían más pronunciadas, los árboles más densos. Era como si el camino me estuviera llevando a otro lugar. El ambiente dentro del auto se volvió más pesado. Sentía como si el aire se hubiera enfriado de repente y un leve olor a tierra húmeda comenzaba a llenar el espacio. Miraba de reojo al anciano, quien no decía nada más, pero su presencia resultaba inquietante. Sus manos, apoyadas en sus rodillas, tenían una rigidez extraña, y sus uñas estaban oscuras, como si estuvieran cubiertas de tierra o algo peor. «¿Falta mucho para el cruce?», pregunté, tratando de ocultar mi nerviosismo. El anciano no respondió de inmediato. En cambio, soltó un suspiro profundo y finalmente dijo: «No te preocupes, ya casi llegamos». La forma en que lo dijo hizo que sintiera un nudo en el estómago. Algo en su tono sonaba como una amenaza velada. Intenté concentrarme en el camino, pero entonces noté algo extraño. Los árboles al borde de la carretera parecían repetirse. Primero un roble retorcido con una rama caída. Luego una ceiba marcada con un corte profundo en el tronco. Y después, otra vez el mismo roble. «Esto no es normal», murmuré para mí mismo. El anciano comenzó a reírse. Al principio fue una risa baja, apenas un murmullo, pero a medida que avanzábamos, se hizo más fuerte. Sentí el sudor correrme por la frente y apreté el volante con fuerza. «¿De qué se está riendo?», pregunté, tratando de sonar firme. El anciano giró la cabeza lentamente hacia mí y su sonrisa se extendió más de lo humanamente posible. Sus ojos, que antes brillaban, ahora parecían dos pozos oscuros. «¿No te había dicho? Este camino no lleva a ningún cruce. Lleva a donde nunca quisiste ir». Sentí un golpe de pánico. Pisé el freno con fuerza, pero el auto no se detuvo. Era como si el camino me hubiera atrapado. Miré al anciano de nuevo, pero su asiento estaba vacío. Sin embargo, su risa seguía llenando el auto. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor emitió un sonido extraño antes de apagarse por completo. El auto se detuvo en seco y todo quedó en silencio. La niebla era tan espesa que no podía ver más allá de un par de metros. El sonido de pasos en la grava llamó mi atención. Giré la cabeza hacia la ventana y ahí estaba él, parado junto a mi auto, mirándome fijamente. Su rostro parecía más joven, pero al mismo tiempo más siniestro. Era como si su piel estuviera tensada sobre un rostro que no le pertenecía. «Gracias por el paseo, muchacho», dijo. Su voz sonó dentro y fuera del auto al mismo tiempo. Entonces comenzó a caminar hacia la niebla, pero justo cuando parecía desaparecer, giró la cabeza y sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Tardé horas en encontrar el camino de regreso a la carretera principal. Cada kilómetro parecía alargarse más de lo normal.
La niebla no disminuía y mi mente seguía procesando lo que acababa de vivir. Cuando finalmente lo hice, el sol ya comenzaba a salir. La luz del día debería haberme calmado, pero no fue así. Me sentía observado, como si la risa del anciano todavía resonara en el aire. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, recuerdo cada detalle de aquella noche. He intentado contarlo a mis amigos, pero nadie me cree del todo. Algunos se ríen, otros me dicen que seguramente estaba cansado y que todo fue una alucinación. Pero yo sé lo que viví. A veces en mis sueños revivo el momento en que el anciano sube al auto. En esos sueños la carretera nunca termina y siempre despierto justo cuando él vuelve a girar su cabeza para mirarme con esos ojos oscuros. La experiencia cambió mi percepción de las carreteras. Nunca volví a tomar esa ruta de noche y siempre evito pasar cerca de Guayapán si no es absolutamente necesario. Pero a veces, incluso en otros caminos, tengo la sensación de verlo en el retrovisor, una figura delgada y encorvada, esperando otro aventón. Es algo que nunca olvidaré. Y lo peor es que, aunque intente racionalizarlo, una parte de mí sabe que podría volver a suceder.